estamos estudiando el discipulado con un tema precioso que nos va a ayudar como iglesia a poder entrenar a las personas nuevas que van llegando a la congregación, a ser un poco más responsables con las personas nuevas y a poder integrar un poco más la comunidad del trabajo de la congregación. Entonces continuamos con nuestra serie temática del discipulado y la forma en que estamos trabajando esto es en dos partes, ¿no? La primera enfocada a nosotros que vamos a enseñar, que vamos a estar discipulando, y la segunda enfocada a lo que va a ser la enseñanza para los discípulos, y la idea es que podamos avanzar en estas dos áreas, ¿no? Entonces, recordemos que hemos estado hablando acerca del discipulado. Ese fue el primer tema en la introducción, fue qué era el discipulado, y dijimos que básicamente seguir a Cristo, que seguir a Cristo no es fácil, es muy difícil, tan difícil que podríamos decir que para los hombres es imposible. La única forma en que nosotros podamos seguir el camino de Cristo y seguir a Cristo es que Dios obre un milagro en nuestro corazón a través del Evangelio. Por eso lo primero que estudiamos, la primera clase que vimos fue acerca del Evangelio, qué es el Evangelio, y reconocimos que el Evangelio es gracia, son buenas nuevas, gracia de Dios que obra en nuestros corazones para vida eterna. Eso es lo que aprendimos cuando hablamos acerca del Evangelio, que no es una obra nuestra, sino es una obra ¿de quién? De Dios. Entonces, el segundo tema del que hablamos fue acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿No? Si la salvación es una obra de Dios, ¿quién es Dios? Hablamos de la grandeza de Dios, de la omnipotencia, la gloria de Dios y de todo lo que Él merece de parte nuestra, del hombre, de lo que debería el hombre dar a Dios, que es gloria. Estamos aquí en esta tierra para darle gloria. Entonces, luego hablamos en el tercer punto, hablamos acerca de quién es el hombre, ¿no? Si es el hombre el que tiene que darle gloria a Dios, ¿quién es el hombre? Hablamos de que el hombre es creación de Dios, que el hombre es un ser caído, porque la Biblia nos enseña que es caído, pero también nos enseña que necesita redención, ¿no? Necesita redención a través de Cristo. La única manera de ser salvo el hombre es a través de Jesucristo. Por eso en el cuarto tema hablamos de quién es Jesucristo, ¿no? ¿Quién es Jesucristo? Hablamos de Cristo como el Hijo de Dios, que es Dios, ¿no? Dijimos también que era un hombre, ¿cierto? Porque Él es el mediador. Ese fue el tercer punto, el mediador. Quiere decir que Él es el único que puede mediar entre Dios y el hombre porque es el único que es Dios, pero también hombre, ¿cierto? Es el único que puede hacer una obra para redimirnos. Y luego hablamos acerca de la cruz, ¿no? ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? Esa fue nuestra quinta enseñanza. ¿Qué hizo Cristo? Lo que hizo Cristo tiene que ver más con nosotros o con Dios. Con Dios, ¿no? Dios. Recordemos que lo que habíamos hecho del pecado afrentó la justicia, la santidad y la ley de Dios. Y lo que hace Cristo en la cruz es reparar el honor santo de Dios, satisfacer la justicia de Dios y vindicar la ley de Dios, reconocer que la ley de Dios es santa, es pura, ¿no? Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, ¿qué beneficios trajo esto para nosotros? Recordemos, eso lo estudiamos en la sexta enseñanza. ¿Qué beneficios trajo la cruz para nosotros? Aprendimos que en la cruz el Señor trajo para nosotros vida, ¿cierto? A través de su obra en la cruz trajo vida, trajo justificación y trajo una vida en libertad. Trajo libertad para el hombre para andar en vida nueva. Eso es lo que aprendimos en la sexta clase que fue hace 8 días. Y hoy vamos a hablar en nuestra séptima enseñanza de cómo somos santificados. Ese es el título de nuestra enseñanza de hoy. ¿Cómo somos santificados? Si ustedes recuerdan, en la primera parte que estamos trabajando es para nosotros los que vamos a enseñar a las personas nuevas. Entonces, esta es esa parte. Y la pregunta es, ¿por qué es importante este tema de la santificación? De cómo somos santificados, cómo cambiamos, ¿no? ¿Por qué es importante este tema, ¿no? ¿Por qué es necesario entre estas 10 primeras enseñanzas de una persona que apenas está empezando en el Evangelio? Vamos a estudiar 4 razones por las cuales este tema es importante. La primera razón es para brindar seguridad y paz mental a las personas, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, cuando una persona empieza en los caminos del Señor, muchos de estos nuevos creyentes viven en un estado como de terror, ¿no? Terror espiritual. ¿En qué sentido? Que creen que si cometen algún pecado, alguna infracción de la ley de Dios, si caen en algún pecado, prácticamente perdieron su salvación o nunca fueron salvos y están condenados, ¿no? Entonces, una persona que está empezando
tiene esas situaciones donde se desanima fácilmente porque dice, yo ni cristiano soy, ¿cierto? ¿Les pasó cuando empezaron ustedes? Claro, nos pasó, ¿cierto? Al saber, al entender la doctrina de la santificación, al poder comprender la justificación, que es un acto de Dios perfecto y terminado, y que la salvación es un proceso, una obra de la libre gracia de Dios, pues el creyente entiende que su salvación no tambalea cada vez que cae en pecado. No tambalea. La salvación del creyente está segura. ¿En quién? En Cristo. Y eso lo tenemos que enseñar. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren, Juan también lo está recordando a sus discípulos, está diciendo, sí, no deben pecar, dice, lo que dice ahí, no peque. Pero si pecan, no se desanimen hasta morir. Recuerden que ustedes han sido justificados por la obra de Cristo. Ahora, hay personas que dicen, pastor, pero enseñar eso es como decirles, pequen tranquilo, pero no porque la Biblia no habla solamente acerca de la justificación, también habla de la santificación. Por eso es importante lo que vamos a enseñar. Esa gracia divina de la justificación solo por fe no nos debe llevar a más pecado, porque no es lo que la Biblia enseña. Todo lo contrario, nos debe llevar a ser limpiados cada día más de nuestros pecados. La Biblia no enseña, y es eso lo que vamos a enseñar. Segunda a los Corintios 7:1 dice, así que, amados míos, puesto que tenemos tales promesas, la promesa de la vida eterna, la promesa de la justificación solo por fe, solo por gracia, puesto que tenemos tales promesas, pues limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren lo que dice ahí, puesto que tenemos tales promesas, pequemos. ¿Sí dice así? Porque ya no importa. Porque Dios nos perdonó. ¿Sí dice así? No. Dice, por cuanto tenemos estas promesas de redención, limpiémonos cada día más de nuestros pecados, purificando nuestros corazones, creciendo en la santidad de Dios a través del temor. Entonces, esa es la primera razón por la que es importante esta enseñanza, para brindar seguridad y paz mental al nuevo creyente. La segunda es para evitar el legalismo y el orgullo. Cuando una persona cree que su santificación depende de su propia fuerza de voluntad, pues inevitablemente cae en estas dos trampas, la del orgullo, es decir, que esta persona siente que está progresando y ve que otros no progresan al mismo ritmo, se vuelve una persona que juzga al hermano, ¿no? Está allí constantemente juzgando, está allí constantemente hablando de las faltas de su hermano y no tiene misericordia. Inevitablemente caen en esta situación del orgullo y se vuelve arrogante, pensando que sus propios méritos son mayores que los de sus hermanos, ¿no? El legalismo es el otro extremo al que llega una persona que no entiende bien la santificación. Convierte la fe en una lista de reglas externas para mantenerse bien con Dios, ¿no? Y pierde de vista el amor, la gratitud, y se vuelve como el fariseo. ¿Recuerdan el fariseo que decía, Señor, gracias porque no soy como este? ¿Cierto? Así nos volvemos cuando no entendemos la verdadera dimensión de lo que es la santificación. Al entender la santificación, que es una obra de la gracia de Dios, el creyente permanece humilde, porque reconoce que cualquier logro, cualquier avance, es una obra ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Sí, ustedes leyeron ahorita ahí en lo que estábamos leyendo del catecismo, dice que la obra de santificación no es igual en todos, no es igual en todos. A unos les cuesta más que a otros, ¿cierto? Unos temas. Es decir, a todos nos cuesta la santificación, todos estamos en ese proceso, pero a unos les cuesta más una cosa que la otra, ¿no? Pero ¿en cuántos he pecado? En todo. ¿Y cuántos están creciendo? Todos. ¿Cuántos necesitan misericordia? Todos, ¿cierto? Pero el problema es que nosotros nos volvemos fariseos porque nos es más fácil ver nuestros logros que nuestros defectos, y nos es más fácil ver los defectos del hermano que sus avances, que sus logros, ¿no? Entonces, esto nos libra, entender lo que dice la Biblia nos libra. Miren, por ejemplo, 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios
conmigo. Miren cómo Pablo no está lleno de orgullo diciendo, yo soy mejor que todos los apóstoles porque yo hago las cosas y esto. Él trabajó más que los demás, ¿cierto? Pero él dice, pero no fui yo, ¿fue qué? Fue la gracia de Dios conmigo. Si él no entendiera esto, podría decir, es que mire, Pedro no ha hecho ni la mitad de lo que he hecho yo, ¿cierto? Podría decir así, ¿cierto? Yo he fundado tantas iglesias. ¿Cuántas fundó Pedro, cierto? Él podría hablar de esta manera si no entendiera qué es la santificación. La santificación es la obra de Dios. Y él dice, yo he hecho más, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que Dios nos ayude en eso, ¿cierto? Cuando enseñamos a nuestros discípulos desde que empiezan cómo es la santificación, pues vamos a evitar que estén llenos de orgullo. La tercera razón por la que es importante este tema es para que ellos puedan entender e identificar y enfrentar la idolatría. Mis hermanos, la idolatría no es como cualquier pecado, porque la idolatría prácticamente es la que anima, la que impulsa los otros pecados, ¿no? Entonces, comprender bíblicamente el tema de la santificación ayuda a los nuevos creyentes a entender el tema, a identificar su idolatría y aprender a hacerle frente a la idolatría de sus corazones. Romanos 12:2, Romanos 12:2 dice la palabra del Señor, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El pecado de la idolatría es de donde surgen los demás, ¿no? El mundo nos quiere imponer modelos de idolatría, pero Cristo, eh, en su evangelio, por su gracia, nos ha dado un nuevo corazón, ¿cierto? Y renueva nuestra mente cada día por su palabra. Y es eso lo que las personas que vienen, deben entender cómo es la santificación, cómo en sus corazones hay idolatría y cómo le van a hacer frente a través de la palabra del Señor. Y la cuarta razón por la que es importante este tema es para dar persistencia y esperanza al nuevo creyente. Persistencia y esperanza. El crecimiento en la vida cristiana no es una línea ascendente completa, perfecta, no. Es más bien como un zigzag, ¿no? ¿Se han visto? Que empieza, sube uno y baja. Y sube otro poquito, pero vuelve y cae. Y así es la vida cristiana. La vida cristiana no es que usted siempre está chévere todo el tiempo, no, sino que tiene unas caídas y más cuando está empezando, va a tener caídas, va a tener luchas, va a volver a su pecado, va a apartarse más de una vez. Y en todo ese proceso, ellos necesitan entender qué es la santificación. Los nuevos creyentes entienden que la santificación es un proceso que dura toda la vida. Si lo llegan a entender, pues no se van a rendir cuando vean que todavía hay luchas con sus viejos pecados, ¿no? No se van a rendir, no van a caer en ese engaño del enemigo que les dice, ya para qué vuelvo a la iglesia, ya para qué voy allá, eso es ser hipócrita. No, todo lo contrario, van a seguir asistiendo, fortaleciéndose en la fe, arrepintiéndose de sus pecados y siguiendo adelante como Dios nos llama a hacer. Saber que Dios es el que hace la obra de santificación, hace que el creyente tenga esperanza y que tenga también persistencia, porque la Biblia nos enseña que es Dios el que está obrando en nosotros. Filipenses 1:6 dice claramente, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es maravilloso, ¿no creen ustedes? Es decir, la garantía de la santificación, ¿qué es? ¿Nuestro esfuerzo? Es el obrar de Dios. Es el obrar de Dios. Es lo que Dios está haciendo. Dios comenzó, Dios termina esto, ¿cierto? Dios lo completa, lo perfecciona, porque esto es Dios el que lo está haciendo. Así que por estas razones es importante el tema que vamos a enseñar a las personas nuevas. Entonces vamos a comenzar con la segunda parte, que es la parte de la enseñanza que vamos a dar nosotros. Esta es la lección número 7 de nuestro discipulado. Tiene como título, ¿cómo somos santificados? Esa es la pregunta para el día de hoy. ¿Cómo somos santificados? En la lección pasada aprendimos que como beneficio de la obra de redención de Cristo en la cruz, el creyente recibe por gracia vida nueva para andar en santificación, es justificado para tener paz y para estar bien delante de Dios, y también
es liberado para tener una vida conforme a la voluntad de Dios, recibe libertad. Entonces, eso fue lo que vimos hace estos días. Y hoy vamos a profundizar en uno de esos beneficios que es muy importante para la vida cristiana y es el tema de la santificación. El tema de la santificación es la santificación, recordemos que no nos habla acerca de que nosotros fuimos limpiados de nuestro pecado para permanecer o para estar justos delante de Dios, porque esa ya es la justificación. Recordemos que la justificación es que Dios borra nuestros pecados, ¿cierto? Dios los perdona, limpia la lista que era contraria, la limpia de nuestros pecados y ahora tenemos la justicia de Dios, esa es la justificación, pero la santificación nos habla más bien de la manera práctica, de cómo cambiamos. Entonces, esa es la respuesta que vamos a examinar hoy. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo somos santificados? Es lo que muchos se preguntan cuando llegan al cristianismo. Dicen, bueno, ahora que estoy en Cristo, ahora que soy cristiano, ¿cómo voy a cambiar? ¿No? ¿Cómo es que voy a cambiar mi manera de vivir, de ser? ¿No? Algunos piensan que es trabajando en la conducta. ¿Trabajando en la conducta será la manera en que nosotros cambiamos? No. ¿A través del moralismo? ¿De aprender un poco de reglas? Así que parecido a las planas que hacíamos en el colegio, ¿recuerda? Que usted se portaba mal y le ponían, haga tantas planas, no debo jalar el cabello de mis compañeras, ¿cierto? Algo así es la santificación. Traemos cuaderno y empezamos a hacer planas. ¿Qué es la santificación? ¿Cómo cambiamos? ¿Por medio del legalismo? Entonces la respuesta es no, ninguna de las anteriores. El único que puede cambiar o transformar el corazón del hombre es Dios a través del Evangelio. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, si Dios nos lo permite. Primero aprenderemos qué es la santificación, luego veremos el problema de la idolatría y finalizaremos hablando de cómo el Evangelio nos santifica. ¿Amén? Entonces vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto es ¿qué es la santificación? Y aquí hay un texto en 1 Tesalonicenses 5:23 que dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Amén. Es un texto maravilloso del apóstol Pablo a los tesalonicenses y hay algunas preguntas con respecto al texto. ¿Qué nos hace santos según el texto? ¿Quién nos hace santos? Dios, ¿cierto? Miren que Pablo no dice, miren a ver cómo se santifica, ¿sí? No, dice que es Dios el que nos santifica. Dios es el que nos hace santos. Luego, la siguiente pregunta es, ¿en cuáles aspectos de nuestra vida somos santificados? ¿En cuáles? ¿Qué dice ahí? En todos. Eso incluye todo, ¿no? Toda nuestra vida. En nuestro matrimonio somos santificados o de esa parte no. Algunos piensan que la iglesia tiene que ver con la religión, nada más. Pero la Biblia nos habla que la redención de Cristo y la salvación y la santificación tienen que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Y finalmente, ¿qué parte del hombre involucra esta santificación? ¿La parte física o la parte espiritual? Todo, no solamente nuestro cuerpo, también nuestro espíritu y alma. Y estas dos palabras es básicamente eh, se refieren a lo mismo, ¿no? El judío siempre hablaba acerca de una parte material y una inmaterial, ¿no? Que la parte material era el cuerpo, la espiritual era el espíritu o el alma. Esas dos palabras se usan para hablar de la misma parte. Es decir, la santificación involucra todo nuestro ser, ¿cierto? Es decir, no podemos decir que yo soy santo por dentro, aunque sea terrible por fuera. No, eso no existe, ¿cierto? No, la santificación involucra la totalidad del hombre. Ahora, vamos a ver este tema de qué es la santificación. Lo primero que vamos a ver es que la santificación no es una obra humana, ¿no? Existe un malentendido muy común y es llegar a pensar que la salvación es una obra de Dios, ¿no? Pero la santificación es una obra del hombre, ¿no? Eso está mal. Pensar que nosotros somos los que nos santificamos a nosotros mismos, eso está mal. Porque lo que la Biblia dice es que Dios no solamente nos abre las puertas de
la salvación, sino que Él es el que obra en nosotros también la santificación. La santificación depende exclusivamente del poder de Dios, no del nuestro, ¿no? Entonces, el malentendido es que a veces decimos o pensamos que la santificación sí es una cosa nuestra, ¿no? Dios nos salvó y de ahí para allá, cuídese, no ahí sea que se pierda, ¿no? Es lo que dicen algunos, ¿no? Pero la Biblia dice que no, que el que nos salvó es Dios y el que nos santifica es Dios. Y eso es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué hay esta equivocación? Porque a diferencia de la justificación, donde nosotros los creyentes somos pasivos, en la santificación sí somos activos. Es decir, en la Biblia nos habla acerca de mortificar el pecado, nos habla acerca de la oración, nos habla acerca de muchas cosas, ¿no? En las cuales nosotros estamos activos allí en medio de la santificación. Sin embargo, debemos aclarar que no es una sociedad. No quiere decir que esto es 50-50. Dios nos santifica el 50% y usted hace el otro 50%. Eso no es así. No, la santificación es 100% la obra de Dios. La Biblia nos dice eso, la Biblia nos enseña eso. La santificación es dependencia de Dios, dependencia de Dios. Nosotros actuamos porque Dios nos capacita para actuar. Nosotros hacemos lo correcto porque Dios nos capacita para ello, porque Dios lo prepara y dispone nuestros corazones, nuestro querer, nuestro deseo, nuestro anhelo para que lo hagamos. Entonces, en realidad, la obra de santificación es completamente ¿de quién? De Dios. Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10 lo dice claramente. Dice, la salvación no es un mérito por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios es el que nos volvió a crear, nos dio un nuevo nacimiento, dice, ¿cierto? Y es Él el que preparó todas las cosas buenas que nosotros hacemos para que nosotros simplemente andemos en ellas. Así que todo avance en su vida cristiana, toda cosa que usted pueda dejar, todo aquello que usted pueda dejar de pecado, ese es Dios obrando en usted. Es la obra de Dios en usted. Nuestra actividad es la evidencia de que Dios está obrando por su gracia en nuestros corazones. No es el motor independiente de ella. Cuando un cristiano cree que la santificación depende de su propia disciplina, suelen ocurrir dos cosas. La primera es que se vuelve orgulloso y legalista, es decir, él siente que está progresando y juzga a los demás, ¿cierto? O la otra es la desesperación. Es decir, si falla, porque todos fallamos, en algún momento todos fallamos, si falla, entonces cae en la ansiedad y en el desánimo porque siente que su santidad no es suficiente para Dios. Entonces, cuando no entendemos la santificación y pensamos que eso es obra nuestra, entonces quedamos en esas dos situaciones. Si me estoy portando bien, ¿cómo me vuelvo? Orgulloso. Y si llego a caer en algún pecado, ¿qué pasa? Me desanimo. Digo, no soy lo suficientemente bueno para Dios. Pero si entendemos que esto es obra de Dios, pues vemos que es Él el que está obrando en nosotros. Y Él nos llama, si hemos caído, nos llama a levantarnos, a pedir perdón y a seguir el camino de la fe. La Biblia dice, hijitos míos, no pequéis, pero si pecareis, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Debemos ir a Él, pedir perdón y seguir adelante. La pregunta es, si la santificación no es obra nuestra, entonces, ¿qué es? Pues es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Entonces, la santificación no es un segundo paso que damos por nuestra cuenta después de que Dios nos salva, sino que es la continuación de la obra de gracia con la que Dios nos rescató. Es la continuación, es decir, así como Él nos redimió, esa obra continúa con la santificación. Así como un día nos dio un nuevo corazón, así como un día nos dio la vida eterna, pues Él sigue esa obra a través de la santificación. A menudo pensamos que en la gracia solo como el perdón de los pecados, ¿no? Siempre asociamos la gracia con el perdón de los pecados, ¿no? Como si simplemente Dios
borró nuestros pecados, nos limpió y ya, eso es la gracia, ¿no? Eso es el aspecto judicial de la gracia. Pero la Biblia también presenta la gracia como un poder transformador. Lo acabamos de leer cuando leemos el catecismo. Es decir, la gracia no es solamente que Dios nos perdona, la gracia es un poder que transforma el corazón del hombre. No es solo perdón. Si la gracia fuese solamente perdón, seguiríamos siendo pecadores perdonados, pero en lo mismo. Pero la Biblia nos dice que la gracia transforma. La gracia es el poder de Dios obrando para transformar la vida y el corazón del hombre. La gracia no es lo que algunos piensan, ¿no? Algunos dicen, pastor, pero si predicamos de la gracia, la gente va a seguir pecando, pero no, porque la gracia precisamente nos anima a vivir como Dios manda, porque nos transforma, nos cambia. Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12 dice la palabra. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. ¿Qué enseña la gracia? ¿Que vivamos como queramos? No. Miren que la gracia es la maestra que nos enseña a decir no al pecado. No es nuestra fuerza de voluntad la que vence, sino el poder de Dios obrando en nosotros, la gracia operando en nuestras voluntades. Porque la Biblia nos enseña, como vimos hace unos días cuando hablamos acerca de la obra de Cristo y de sus beneficios, que el Espíritu Santo aplica la muerte y la resurrección de Cristo a la vida del creyente. Por la gracia de Dios, estamos unidos a Cristo a su muerte. Recuerda que la Biblia dice que cuando Cristo murió, nosotros morimos en Él. Y cuando Cristo resucita, nosotros resucitamos en Él. Pues está hablando acerca del poder de Dios para transformar nuestras vidas. Al estar unidos a la muerte de Cristo, eso significa que el dominio legal del pecado que tenía sobre nosotros ha sido roto. Y al estar unidos a su resurrección, su vida fluye hacia nosotros como una rama, ¿no? Jesús explicó esto así con esta parábola de una rama, de una vid, y que nosotros somos los pámpanos, es decir, las ramas, ¿cierto? Y que si la rama está adherida a la vid, pues ella va a dar fruto. ¿De dónde viene realmente el fruto de la rama? No, de la vid. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo, la santificación va a ser un fruto que se dé. Miren que no es haciendo planas, no es trabajando el moralismo, no es trabajando el conductismo de la persona, la conducta de la persona, sino que es a través del Evangelio. Incluso, mis hermanos, nuestra persistencia en la fe es obra de la gracia de Dios. Si Dios retirara su espíritu por un segundo, pues nosotros volveríamos inmediatamente a nuestros pecados. Es su gracia la que nos sostiene. La santificación es Dios manteniendo encendida la llama que Él mismo encendió. Entonces, ahora, aquí viene la parte donde las personas se confunden un poco, y es que el hecho de que sea una obra de Dios, la santificación, el hecho de que sea una obra de Dios por gracia, no significa que nosotros estemos pasivos. No significa que nosotros estemos quieticos, no. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 lo explica muy bien. Filipenses 2, 12 y 13 dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo haga. Esfuércese por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y yo les pregunto con este texto, les pregunto, ¿quién es el que da el poder para que queramos y hagamos lo que Dios quiere? Dios. Es Él el que pone el poder. Y luego, pero Pablo también les dijo, esfuércense. Entonces, ¿se dan cuenta? Es la obra de Dios, pero nosotros no estamos quietos. Nosotros trabajamos en medio de esa obra de Dios. Dios nos da el poder para hacerla, nos da el querer para hacerla. Miren que no hay iniciativa en nosotros. ¿La iniciativa es de quién? De Dios totalmente. No solo en el querer, sino también en el hacer. El crecimiento cristiano es la obra de Dios. La santificación
es una obra de gracia porque Dios da el deseo, da el poder y nosotros actuamos, pero lo hacemos impulsados por su gracia. Lo hacemos impulsados por su gracia. Por último, tenemos que decir que la santificación es un proceso. Y esta parte también es importante tenerla en cuenta. Mientras que la justificación es un evento legal instantáneo, el que dice la Biblia que cuando creemos somos justificados de una vez, la santificación es un camino que dura, ¿cuánto? Toda la vida, toda la vida. Proverbios 4:18 dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Así es la santificación del creyente. La santificación es, en teología le llama progresiva. Quiere decir que uno va creciendo en santificación. Y es una manera correcta de decirlo porque la Biblia lo dice así. La Biblia dice que en la santificación crecemos en gracia, crecemos. Cada día crecemos más en la gracia del Señor. Como la luz de la aurora, vamos creciendo en la gracia del Señor. Ahora, el crecimiento cristiano no es una línea recta hacia arriba, es decir, no siempre vamos a estar subiendo y subiendo, sino que van a haber bajones, ¿cierto? Van a haber situaciones que nos tientan, van a haber problemas, situaciones que van a traernos caídas. Es lo que la Biblia enseña. Es más como un zigzag, ¿no? La línea de la santificación no es toda recta, sino que es como un zigzag, ¿no? No debemos rendirnos cuando caemos. Ya hemos sido justificados solamente por la obra de Cristo. Es decir, cuando usted cae, no pierde un poquito de justificación, sino que usted es justificado solamente por la obra de ¿quién? De Cristo, no por la suya. La santificación no tiene que ver con que usted llegue a ser salvo a través de ella, sino que la santificación es un fruto de la justificación, de lo que el Señor ya hizo en su corazón. Así que cada vez que caemos, la Biblia nos llama a levantarnos, a pedir perdón al Señor y a seguir nuestro camino de santificación. No debemos rendirnos cuando caemos. Ya hemos sido justificados por la obra de Cristo y estamos en camino de perfección, así le llama la Biblia, camino de perfección. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro, perdónenme, Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Cuándo quedará terminada la obra? Hasta que Cristo vuelva, ¿cierto? Aquí vamos a seguir luchando contra nuestros pecados. Vamos a seguir cada día luchando contra el pecado. Vamos a ir creciendo en la gracia del Señor, como dice su palabra. Ahora, el segundo punto de nuestra enseñanza de hoy es el problema de la idolatría. Aquí vamos a hablar de un pecado que es especial en el sentido que es el que impulsa a los demás pecados. Mateo 22, 37 y 38 y Éxodo 23. Vamos a leer esos dos versículos. Mateo 22, 30 y 38 dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y Éxodo 23 dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Recuerden que este es el primer mandamiento de la ley de Dios. Ahora, la pregunta es, según el texto de Mateo, ¿cómo debemos amar a Dios? ¿Cómo debe ser? Todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, prácticamente. Como no amamos a ningún otro, prácticamente. Es lo que dice. La siguiente pregunta es, ¿cómo calificó Jesús ese mandamiento? Como el más importante. El mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro ser. Y, de acuerdo a Éxodo 23, ¿cuántos dioses debemos tener según ese mandamiento? Uno solo. El Señor dice, no tengas otro Dios aparte de mí, porque solamente hay un Dios, solamente existe un Dios. Y mis hermanos, esos dos mandamientos que nosotros vemos ahí, el mandamiento del decálogo de Éxodo y lo que Jesús nos dijo que era el primer mandamiento, aunque suenan como diferentes, ¿cierto? Aunque suenan como diferentes, en esencia son lo mismo, son lo mismo. Solo hay un Dios que merece toda nuestra adoración, es lo que dice
los dos mandamientos, ¿no? Solo hay un Dios que merece toda nuestra adoración, todo nuestro amor, todo nuestra obediencia, toda nuestra entrega, solamente uno. Ahora, infringir este mandamiento, es decir, poner algo o alguien en el lugar que solo le pertenece a Dios, es lo que la Biblia llama idolatría. Eso es idolatría. Idolatría es poner en el lugar de Dios a alguien o a algo que no sea Dios. Es amar a alguien con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, es darle el primer lugar. Eso es idolatría. Infringir ese mandamiento es idolatría. Entonces, la idolatría es el pecado que impulsa a los demás pecados. La idolatría es el pecado que impulsa a los demás pecados. ¿Por qué? Pensemos en un ejemplo. Si nosotros mentimos para guardar nuestra reputación, ¿no les ha pasado? Si usted ha mentido para guardar su reputación, es porque usted cree que es más importante su reputación que quién, que Dios, que dijo, no mientas, ¿cierto? Dios dijo, no mentirás, pero usted dice, ¿y mi reputación? ¿Cierto? Y entonces usted miente. ¿Qué está diciendo? ¿Mi reputación importa más que Dios? Eso es hacer un ídolo, eso es idolatría. Es decir, nosotros infringimos el mandamiento porque amamos más algo. Una persona infringe la ley de Dios porque ama algo más que a Dios. Eso es idolatría. Entonces la idolatría nos hace violar la ley de Dios porque consideramos que eso es más importante. Lo mismo con el pecado sexual, lo mismo con todo. Si nosotros pecamos es porque adoramos, idolatramos cosas, e incluso nosotros mismos, la amamos más que a Dios, y es idolatría. Entonces, Juan Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos y tenía mucha razón. El hombre es capaz de hacer ídolos ¿de qué? De cualquier cosa. De lo que usted se imagine, el hombre es capaz de hacer ídolos. La pregunta es ¿por qué? Hay algunas causas internas y algunos factores externos y vamos a verlos. Entonces, hablemos primero de las causas internas. La primera causa interna es la necesidad instintiva de adoración. Los seres humanos fuimos diseñados por Dios para adorarle a Él. El corazón humano tiene un centro, una razón de ser, alguien que le da sentido último, valor y esperanza, y ese alguien es obviamente su creador, Dios. Dios es el que nos da sentido. Él nos hizo a nosotros con un propósito, con un deseo, así que Él es el que nos da sentido, el que nos da valor y esperanza. En la caída, el hombre se aparta de Dios y pierde todo lo que le da sentido a su vida. Pierde todo lo que le da sentido a su vida. Él ya no está con Dios, por lo tanto, él pierde todo lo que le daba sentido a su vida. La idolatría es la búsqueda de un centro o una razón de ser, alguien que le dé sentido último, que le dé valor y esperanza a su vida, aparte de quién, de Dios, ¿cierto? Lo correcto sería que el hombre se arrepintiera y volviera a Dios, pero el hombre no hace eso. En cambio de hacer eso, va y busca algo que adora. Va y busca algo en quien poner su confianza, su esperanza, su valor. Si no adoramos al Creador, nuestro corazón tomará instintivamente cualquier otra cosa buena de la creación, como el amor, el éxito, el poder, la familia, algo de todo de lo que existe, y lo elevará a la posición de Dios y le rendirá culto. Así que la pregunta no es si adoramos algo, sino que la pregunta es qué es lo que nosotros adoramos, ¿cierto? O adoramos a Dios o estamos adorando cualquier otra cosa. Pero no hay término medio, no hay una cosa que uno diga, no, yo sí no adoro nada. Todos adoran algo, incluso el ateo, ¿no? Mis hermanos, esa es la realidad. En Romanos 1, Pablo habla de la pecaminosidad del hombre con estas palabras. Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Él lo dijo claramente. Nosotros cambiamos a Dios por la adoración a las cosas que Dios creó. En vez de arrepentirnos, nos alejamos más de Él queriendo poner en las cosas nuestro corazón. Mis hermanos, esa es la primera razón interna.
la necesidad instintiva de adoración frente a la caída nuestra como hombres. La segunda causa interna es el deseo de salvación. Desde la caída, obviamente por causa de las consecuencias del pecado, el corazón perdido del hombre busca constantemente una forma para sentirse a salvo, cubierto de su desnudez, para justificarse y estar seguro. ¿Qué sería lo bueno? Lo correcto. El hombre le falló a Dios. ¿Qué sería lo correcto? Que el hombre volviera a Dios y dijera, perdóname, ¿cierto? Y se refugiara bajo su sombra, se dejara cubrir por su justicia. Eso sería lo correcto. Pero ¿qué hace el hombre? En vez de volver a Dios para su salvación, él busca en otras su salvación. Él está buscando por todo lado algo que lo salve, algo que le cubra de su desnudez. Y por eso dice, el hombre dice, si tan solo consigo la aprobación de mis padres, ¿cierto? Si tan solo consigo la carrera que quiero, si tan solo tengo la pareja perfecta, si tan solo, ¿cierto? Entonces mi vida tendría sentido. Entonces sabré que valgo. Y cuando logramos obtener eso, si eso nos falla, ¿qué pasa? Eso es un caos. Ese es el suicidio prácticamente. Cuando perdemos aquello que nos da sentido, pues eso es el suicidio, eso es la muerte prácticamente. Mis hermanos, los ídolos son salvadores que elegimos para nosotros mismos en lugar de Dios. Dios, a través del profeta Isaías, habla unas palabras que son irónicas. Él dice en Isaías 57:13, dice, cuando clames, que te libren tus ídolos. Eso es ironía. Que te libre tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Prácticamente nuestros ídolos no sirven para nada, ¿cierto? No sirven para nada. Esas dos, la necesidad de nuestro corazón de ser salvados, la necesidad de adorar y la necesidad de ser salvados son dos causas por las cuales nuestro corazón fabrica ídolos constantemente. Pero también existen factores externos que ayudan a que nosotros fabriquemos estos ídolos. ¿Cuáles son esos factores externos? El primero son los modelos de idolatría del mundo. Éxodo 31:4 dice, entonces Aarón tomó el oro y lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Se recordará en el pasaje, Moisés sube a recibir la ley de Dios y mientras él va, como se demora, los israelitas deciden hacer un dios, ¿no? Deciden hacer un dios. La ley de Éxodo 20 se le dio a Israel después de salir de Egipto. Y la ley prohibía la idolatría. Dios había hablado y había prohibido la idolatría a los hijos de Israel. Sin embargo, ellos aquí se hacen un Dios. Ellos venían, recuerden, de Canaán y iban para Egipto. ¿Canaán era idólatra? Sí. Egipto también, no. Ellos venían de Egipto y iban para Canaán, perdónenme. ¿Cierto? Tanto Egipto, que es de la tierra donde salieron, era una tierra idólatra y Canaán también. Y Dios les advierte, tengan cuidado con la idolatría. ¿Y ellos qué terminan haciendo? Terminan idolatrando, copian, es lo que hacen. Copiaron la idolatría de Canaán y de Egipto. En ambos lugares se adoraban a dioses en forma de toro. En Egipto se adoraba al dios Apis, que era el dios que trataron de construir ellos allí, ¿cierto? Prácticamente lo que ellos hicieron fue copiar la idolatría de las naciones vecinas. Y mis hermanos, de la misma forma vivimos en un mundo de hombres pecadores, vivimos en un mundo de personas inmorales y ellos, el sistema de este mundo, mis hermanos, provee al hombre pecador modelos de idolatría. Si ustedes se dan cuenta, los modelos de idolatría siempre están ahí. La cultura ejerce una influencia inmensa y a menudo invisible para que adoptemos determinados ídolos, ¿no? No solo nos sugiere ese ídolo,
sino que crea un ambiente en el cual eso es lo lógico, ¿no? Por ejemplo, uno de los ídolos de hoy en día es el poder económico y la gente suspira por tenerlo, ¿cierto? Suspira, ay, si yo tuviera tanto dinero, si yo pudiera tener, ¿cierto? Y juegan de pronto la lotería a ver si de un momento a otro me vuelvo rico y todos mis problemas se van a solucionar. Voy a poder salir de todo esto, ¿no? Voy a poder tener tranquilidad. La cultura nos quiere imponer aquello en lo que debemos poner nuestra esperanza. Ella nos dice, la esperanza fundamental, el sentido de nuestra vida, él nos da modelos, nos dice, hay que creer en esto, hay que verlo de esta manera. Y mis hermanos, ustedes se dan cuenta que así la cultura dice algo y la mayoría corre y lo hace igual, ¿o no? La mayoría lo hace exactamente. Dice, eso es lo que hay que hacer porque la cultura lo dice, porque ellos lo impusieron. Y esta es nuestra esperanza y ese es nuestro anhelo. Y todos debemos ir tras esto porque la cultura lo dice. Los ídolos que imponen la cultura y el mundo, pues obviamente son muchos. En este tiempo hay muchos, pero podríamos hablar del dinero, del éxito personal. Hoy en día el éxito personal es un becerro de oro, ¿cierto? El estatus social, el placer sexual, hay muchos. Y cuando idolatramos cualquiera de estas cosas, eso resulta más importante que Dios. Eso tiene más peso, más valor que Dios. Entonces, ahí está. El primer factor externo son los moldes, los modelos del mundo. El segundo es el sistema de pecado, mis hermanos. La vida del hombre vivida en pecado e interpretada por corazones inmersos en el pecado es un factor de idolatría. ¿Por qué? Porque en realidad son nuestras circunstancias específicas de vida, tanto las negativas como las positivas, las que nuestra naturaleza pecaminosa, guiada por esos modelos que nos pone el mundo, termina convirtiendo en ídolos. Por ejemplo, en Lucas 12, 15 al 21, miren lo que dice este texto, Lucas 12, 15 al 21, dice, Jesús está enseñando acerca precisamente de la idolatría al dinero, y dice, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. ¿Por qué Jesús dice esta frase? La vida no se mide por cuánto tienen. Porque esa era la manera de ver la vida en ese momento. La cultura había impuesto eso en la mente y el corazón de los hombres, incluso de los judíos. Los judíos pensaban que tener dinero era una muestra del favor de Dios. Por lo tanto, algunos pensaban que el que no tenía dinero era porque no tenía el favor de Dios. Entonces, no obstante la situación de la persona, aparte de que ya estaba mal, muchos lo miraban con desprecio. Y esa era la cultura, lo que la cultura impone. Pero Jesús, ¿qué dijo? Jesús vino y cambió las cosas. Jesús se opuso a la idea de la cultura. Él dijo, la vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré un lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios dijo, necio, vas a morir esta noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Perdón, dice, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Miren lo que dice el Señor Jesús. Él cambia todos estos pensamientos del mundo y le muestra a sus discípulos que la vida no consiste en acumular riquezas. Él está quitando un ídolo del corazón de las personas. Eso no es correcto, no es la manera en que debemos vivir. Miren lo interesante de este hombre, que él se hizo un ídolo. Él se hizo un ídolo. ¿Cuál era? Su riqueza. Cuando ya tenía demasiada, no dijo, bueno, voy a ayudar, voy a hacer esto. No, él dijo, voy a construir algo más grande para poder almacenar todo esto
y el sueño de muchos hoy, la libertad financiera le llaman hoy, ¿cierto? Que es yo llegar a tener tanto dinero que no tenga que trabajar. Él lo logró. Aquí hay un hombre que logró la libertad financiera, ¿cierto? Y cuando lo logra y dice, ahora sí me voy a las playas, ¿cierto? El mundo me espera. Entonces el Señor le dice, esta noche vas a morir. ¿Y de qué te sirvió todo lo que tenías? ¿De qué sirve un ídolo cuando viene la muerte? ¿De qué sirve? De nada. Ningún ídolo sirve cuando viene la muerte, cuando la realidad nos estrella o nos estrellamos con la realidad. Esta vida no es todo. Hay más que esta vida y la Biblia nos llama a hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo. Entonces miren lo que es la idolatría. Todo esto es necedad, todo esto nos daña, pero el sistema de pecado hace que nosotros pongamos nuestra confianza en cosas de este mundo. Hay situaciones en la vida que crean vacíos, miedos, expectativas, anhelos inmensos que nos impulsan a buscar un Salvador. Hay gente que, por ejemplo, tuvo una infancia de mucha pobreza y entonces el ídolo a alcanzar ¿cuál es? La riqueza. En muchas ocasiones pasa eso, la riqueza, ¿cierto? Y así como eso, hay muchas situaciones que impulsan a las personas a buscar un Salvador en las cosas. Los ídolos surgen cuando tomamos algo bueno de la creación, el amor, la seguridad, el éxito, la familia, y lo convertimos en el Salvador, en la fuente última de nuestro sentido, en el valor, la seguridad nuestra, algo que solamente Dios nos puede dar. Solamente Dios es nuestro valor, solamente Él es el que le da sentido a nuestra vida. Ahí mismo en Lucas capítulo 12, versículo 34, el Señor dijo estas palabras, después de haber contado esta historia, dijo, donde esté su tesoro, allí estará también los deseos de su corazón. La pregunta es, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿En Dios? Hay muchas circunstancias en la vida de cada uno de nosotros que, inspirados en los modelos del sistema de este mundo, nuestra pecaminosidad las ha convertido en ídolos, en cosas que amamos en nuestro corazón más que a Dios, que le damos más importancia que a Dios, que las hacemos la razón de nuestra vida, nuestro Salvador, nuestro gozo, nuestra esperanza. Y la invitación en la vida cristiana es a que a medida que vamos creciendo en el Señor, identifiquemos estas cosas y podamos ser limpiados de esto. Ahora, lo tercero que vamos a ver es acerca del Evangelio que nos santifica. Estamos viendo el gran título de todo esto es cómo somos santificados, cómo somos cambiados, ¿no? Y aquí está el punto clave de nuestra enseñanza, el Evangelio que santifica. Romanos 15:16 dice, soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito las buenas noticias para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. La pregunta, ¿de quién era mensajero el apóstol Pablo, según este texto? De Cristo Jesús. ¿Qué le transmitía a los gentiles el apóstol Pablo? ¿Qué le transmitían? Las buenas noticias. Es decir, ¿esa palabra qué significa? Evangelio, el Evangelio. ¿Para qué? Dice, ¿con qué propósito les predicaba Pablo el Evangelio a los gentiles? ¿Qué dice? Para presentarnos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Y esa es una palabra muy hermosa, porque el creyente es santificado no por medio del legalismo, como muchos piensan, no por medio de moralismo, conductismo o psicología. El creyente es santificado únicamente por el Evangelio de Jesucristo. Miren, a través de toda la historia de la iglesia, muchos han querido adoptar otras estrategias para la limpieza del pecado de la congregación. Eso no tiene resultado real. Eso no tiene un resultado efectivo. El único que nos puede limpiar realmente es el Evangelio de Jesucristo. Solamente, ¿cómo nos limpia el Evangelio? El Evangelio soluciona las causas internas que hablamos ahorita. El Evangelio soluciona las causas internas. ¿Cómo? Lo primero que hace es que nos lleva de regreso a la adoración. Primeramente, reconcilia al hombre con Dios, permitiéndole volver a aquello para lo que fue creado. ¿La adoración a quién? A Dios. Mateo 13, 45 y 46. Miren lo que dice este texto. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas.
que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ese es un texto precioso. Eso es santificación. Miren que es totalmente contrario a lo de las planas, ¿no creen ustedes? Es totalmente contrario a la psicología, al moralismo, a todo esto. No, esto es que una persona encontró algo tan valioso, más valioso que cualquier otra cosa y por la cual valió la pena venderlo todo. Ese es el evangelio y esa es la gracia de Dios que nos cambia y nos santifica. En la verdadera santificación es porque usted entiende que Jesús vale más que cualquier cosa. Jesús vale más que su pecado. Jesús vale más que todas aquellas cosas que el mundo nos ofrece, que supuestamente nos quieren liberar y nos quieren hacer bien, ¿no? Entonces, primeramente nos vuelve de regreso a la adoración a Dios, nos permite ver. El hombre nacido de nuevo puede ver el estado de su corazón, que es pecador, pero también puede ver la gloria y la grandeza de Dios, la obra única y suficiente de Cristo, que por su soberana gracia le salvó, que por su amor infinito le salvó. Y eso vale más que cualquier otra cosa. Y es lo que vemos en la Biblia cuando vemos, por ejemplo, la conversión de Zaqueo. ¿Recuerdan a Zaqueo? Dios salva a Zaqueo, Jesucristo salva a Zaqueo. Y cuando lo salva, ¿qué hace Zaqueo? Zaqueo dice, voy a devolver todo lo que me he robado, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Zaqueo de un día al otro? Si vivía solo para robar, ¿qué pasó con Zaqueo de un día al otro? Encontró a alguien que vale mucho más que esas riquezas terrenales. Encontró a Cristo, aquel que vale todo. El creyente ya no anda buscando que adorar. Él ha encontrado el único digno de adoración. Y eso es lo que le permite valorar a la palabra, valorar lo que hacemos en la iglesia, es lo que permite que la persona siga adelante, mis hermanos. Mis hermanos, el Señor nos vuelve el propósito para el cual fuimos creados, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y eso no quiere decir que una persona nacida de nuevo ya no, ya no lucha con el pecado o ya acabó con toda idolatría. No, la regeneración es el comienzo de ese proceso de santificación que dura toda la vida, en la cual iremos dejando toda idolatría a medida que crecemos en la gracia del Señor y afianzando nuestra adoración exclusiva solamente a Dios, esa adoración que es solamente a Dios. Es un camino la santificación. La otra manera en que el Evangelio soluciona las causas internas es que provee al único Salvador. Recordemos que el corazón del hombre anda buscando quien le salve, pero el corazón nacido de nuevo puede abrazar a Cristo como el único Salvador. Ya no está desesperado buscando quien le salve, él ya ha encontrado Salvador. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solamente el nombre de Cristo. El hombre redimido, a medida que crece en el Señor, irá dejando de buscar salvación en los dioses falsos para descansar en el único suficiente Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. El corazón nacido de nuevo confía en Dios como su Señor, de tal manera que empieza a anhelar conocer cada día más a Cristo, a anhelar cada día hacer su voluntad. Entonces, por el nuevo nacimiento, el hombre, aunque todavía es un pecador, ya no es esclavo del pecado, puede vivir en la libertad con la que Cristo le hace libre y está pleno en su Salvador, que es Jesucristo. Pero el Evangelio no solamente soluciona las causas internas, sino que el Evangelio también confronta los factores externos de los que hablábamos en el segundo punto. Primeramente, desvirtúa los modelos de idolatría. El mundo nos ofrece modelos para idolatrar, ¿no? Pero cuando el corazón del hombre ha vuelto en amor y adoración a Dios, su corazón confía en Cristo como el único Salvador y Señor, ya no ve los moldes de este mundo tan atractivos. Los modelos que el mundo ofrece ya no los ve tan atractivos. A medida que su mente va siendo renovada por el Espíritu Santo y la palabra, él va abandonando esos criterios del mundo y se va pareciendo cada día más a Cristo. Y es lo que la Biblia nos dice en 1 Corintios 6, 9 al 11. Miren lo que dice aquí, nos habla de ese cambio. Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios?
No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Hay un cambio en la persona? ¿Sí o no? Hay un cambio. Hay una obra que Dios hace. Él desvirtúa estos ídolos que el mundo ofrece y nosotros cambiamos. El creyente va dejando de buscar identidad en los moldes de la aprobación de las personas. Mire, los pecadores somos muy así. Lo que digan los demás, ¿cierto? Lo que digan los demás. Y si se burlan de mí, a mí me da pena. Yo prefiero más bien ser como los demás, ¿cierto? No ser el diferente. Yo quiero ser igual para que nadie se burle. Quiero seguir como todos siguen. Y eso es buscando aprobación, pero cuando tenemos a Cristo, ya no estamos corriendo detrás de la aprobación del hombre. El Evangelio nos hace hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Es decir, nosotros ya tenemos valor. No estamos buscando el valor afuera, no estamos buscando identidad afuera porque nosotros ya tenemos una identidad en Cristo, tenemos valor en Cristo y eso es la santificación, mis hermanos. Miren que la santificación no es una lista de normas que usted tiene que ir superando día a día y haciendo la plana, sino que más bien es que usted va encontrando en Cristo lo que llena su corazón, lo que llena su vida, la razón de su ser, y entonces su vida va siendo transformada, como dice la palabra. Ahora el creyente sabe que por la gracia, Cristo en la cruz le ha dado valor, le ha amado al punto de pagar con su propia sangre por su rescate. En la medida que entendemos el valor y el amor de Cristo, por gracia que nos da en el Evangelio, no necesitaremos vivir afanados demostrando nuestro valor a nadie, no necesitaremos estar mendigando el amor absolutamente de nada, de nadie. Una persona que ha sido salva por la gracia de Dios va dejando de buscar salvación y seguridad y paz en las riquezas, el amor humano, en las religiones y en cualquier otra cosa, porque va comprendiendo que el único que le puede salvar verdaderamente es ¿quién? Es Jesucristo. Finalmente, el Evangelio también provee una nueva cosmovisión. Recordemos que el hombre, a causa de la realidad de pecado, es que crea ídolos. La manera en que interpreta las situaciones de la vida es un foco de idolatría para el hombre, ¿no? Pues el Evangelio libra al creyente de la propensión a ser ídolos de las circunstancias que vive, porque cambia su cosmovisión, es decir, la manera en que comprende la vida. El creyente, Dios le cambia la manera de pensar y por eso lo libra de ese deseo de hacer idolatría. Romanos 12:2 dice, no miren las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Mis hermanos, por el Evangelio, el creyente entiende que Dios creó todas las cosas buenas y que el verdadero enemigo no son esas cosas, sino que es nuestro pecado. Es el pecado. El verdadero enemigo es el pecado. El mundo está lleno de cosas maravillosas. Dios nos ha dado cosas preciosas, pero lo que daña esas cosas es el pecado. Pero cuando no somos creyentes, le echamos culpa a las cosas, ¿no? No vemos que el culpable es el pecado, que lo malo es el pecado, le echamos la culpa a las cosas, a las personas. Pero cuando entendemos la Biblia, cuando Dios nos permite entender, a medida que vamos entendiendo, vamos comprendiendo qué es lo que está mal y que el único que nos puede salvar es Jesucristo. Por ejemplo, en el matrimonio. Lo malo no es el matrimonio. Muchos hoy en día hablan pestes del matrimonio, pero lo malo no es el matrimonio, es el pecado que hay en el hombre y en la mujer, ¿cierto? Pero muchos dicen, no, es que el pecado es una cosa terrible. No, no es el pecado, es su pecado y el de ella. Y a medida que vamos creciendo, cada uno de nosotros va pudiendo tener un matrimonio más conforme a la imagen de Dios.
un matrimonio más hermoso, más precioso. Porque Dios va dándonos entendimiento. Lo mismo, lo malo no es el Estado, es la corrupción. Lo malo no son los hijos, es el pecado que hay en los hijos, ¿cierto? Lo malo no son las cosas buenas que Dios nos dio, lo malo es el pecado que mora en nosotros. Y por eso el creyente va siendo librado de hacer idolatría. Recordemos que cuando nosotros interpretamos que algo es malo, siempre creemos en lo opuesto, ¿no? Aquello es mi salvación. El que cree que el matrimonio es malo, dice, la soltería es mi ídolo, ¿cierto? Yo con él vivo chévere. No, pero cuando entendemos lo que la Biblia dice, entendemos que tanto el matrimonio como la soltería son dos opciones. Igualmente válidas, ¿sí o no? Igualmente válido. Ninguna es el salvador de nadie. No, porque entendemos lo que dice la Escritura. Los creyentes entienden por el Evangelio que a pesar de lo caótico que pueda ser la realidad que vive, la realidad del mundo, de las guerras y todo esto, hay un Dios que tiene el control absoluto de todo. Eso no está a la deriva. Hay un Dios que tiene el control absoluto de todo. Y todas las cosas, según lo que dice la Escritura, ayudan para bien de sus escogidos. Y esa manera de pensar que nos cambia el Señor hace que nosotros dejemos de estar haciendo villanos e ídolos, ¿no? El villano es este, el ídolo es aquel. No, no es villanos e ídolos. Lo malo es el pecado. Dios nos dio la vida, Dios nos dio el matrimonio, nos dio el Estado, nos dio la familia, y lo malo es el pecado, la corrupción que hay en nuestro corazón. Y el único Salvador, el único que nos puede librar de esto es ¿quién? Jesucristo. Esa es la manera en que el Señor nos santifica. Miren que no es conductismo, miren que no es moralismo, miren que no es psicología. La psicología, mucho de la que hoy en día se entiende como psicología, es el pensamiento de un hombre ateo que no temía a Dios. Pero lo que dice la Biblia es la verdadera solución a nuestros problemas. Es Cristo. Cristo es el verdadero Salvador del hombre. No nosotros, no nuestra mente, no nuestro corazón. Es Dios, es Cristo. Él es el que nos puede hacer libres, el que nos puede santificar. Él es el que nos puede santificar. Así que la conclusión a la pregunta que teníamos hoy, que es ¿cómo somos santificados? Pues la respuesta es que nosotros no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, por nuestra propia cuenta. Esto es una obra ¿de quién? De Dios. La santificación es la reorientación del corazón hacia Dios a través del Evangelio de Jesucristo. Es un proceso continuo en el que el amor y la gracia de Dios se vuelven el centro de nuestra identidad, seguridad, liberándonos de la esclavitud de los dioses falsos. Solo por medio del Evangelio podemos llegar a amar, servir y administrar lo que Dios nos dio para su gloria. Amén. Vamos ahora, les invito a que se pongan sobre sus pies. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por esta preciosa palabra, Señor. Gracias porque por la obra de tu Espíritu podemos venir y entender tu palabra. Gracias, Señor, por esta preciosa enseñanza acerca de la santificación. Señor, muchos ven esto de la santificación como una obra humana. Gracias porque nos estás dando el gozo de entender que es una obra divina, que es una obra tuya. Gracias por la santificación. Gracias por lo que nos enseñas cada día. Gracias por la disciplina con la que tratas nuestro corazón. Gracias porque estás ahí constantemente, Señor, cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Gracias por toda la obra tuya, la obra de tu Espíritu, por el Evangelio que nos transforma, nos libera de la idolatría, nos da un nuevo corazón. Gracias, Señor, porque cambias nuestra mente y nos haces entender la vida de una manera correcta. Gracias, Señor. Padre, mira los ídolos que hay todavía en nuestro corazón. Señor, si hiciéramos una lista, todavía la lista es larga, Señor. Oramos por cada uno de nosotros. Te pedimos, ayúdanos a crecer cada día más en santificación en la obra de tu Espíritu y limpia nuestro corazón de toda idolatría. Ayúdanos a poner nuestro amor y nuestra confianza solamente en ti, Señor. En ti que eres nuestro Señor y nuestro único Salvador, Padre. Te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.